Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a echarnos un clavado a fondo en los anuncios de la conferencia matutina del 24 de febrero de 2026. Hola, sí es un tema que da para muchísimo análisis. El enfoque principal de hoy es la estrategia Jóvenes Transformando México. Tenemos sobre la mesa un despliegue gubernamental enorme. Ajá, que es bastante ambicioso. Sí, porque intentan cruzar la educación, el deporte y, la cultura con los complejos retos de seguridad nacional que tenemos actualmente. Que no son pocos. Es una maniobra de política pública muy interesante. Vemos un esfuerzo explícito, fíjate, por utilizar el poder blando de manera focalizada para llegar a la población joven. Antes de que sean absorbidos por el crimen organizado, claro. Precisamente. Y la primera línea de contención ahí es la escuela. Sí, de hecho anunciaron la creación de 100 nuevos bachilleratos, los Margarita Maza. Que van a operar con un modelo de horarios flexibles. Exacto, horarios flexibles. Y la meta es abrir 150,000 espacios en educación media superior tan solo para este año. 150,000. Y ese detalle de los horarios flexibles es clave para entender la realidad que enfrentan muchos jóvenes en México. Totalmente. Va muy de la mano con otro programa que mencionaron, el de Te extrañamos en el salón. Ah, claro, sí. O sea, no se trata simplemente de mejorar las estadísticas de cobertura, es salir a buscar a quienes ya desertaron porque, quizás tuvieron que empezar a trabajar. O apoyar en la casa con otras labores. Exacto. La urgencia es reintegrarlos entendiendo que un aula vacía suele ser la antesala a situaciones de riesgo en la calle. Justo ese sentido de urgencia en el espacio público hace que sea muy particular la manera en que están integrando perfiles que normalmente no asociamos con el gobierno. ¿Te refieres a lo del boxeo? Sí, al programa Boxeando por la Paz. O sea, van a otorgar un salario mínimo, un poco más de 9,500 pesos mensuales, y además seguro médico a boxeadores profesionales. A cambio de que den clases gratuitas a 100,000 jóvenes. 100,000 jóvenes, sí. Y eso se suma a la construcción de 100 centros comunitarios que denominaron México Imparable. Involucrar a boxeadores tiene una lógica súper interesante. Son figuras de autoridad y de disciplina en sus propios barrios. Sí, claro, imponen respeto. Y poner estos referentes a trabajar directamente con los jóvenes adquiere mucho más peso cuando observamos el tenso contexto de seguridad en el que operan. Definitivamente. Hay que recordar que, apenas unos días antes de esta conferencia, atestiguamos operativos militares de alto impacto. Sí, los que derivaron en bloqueos carreteros. Así es, bloqueos e incendios de vehículos en Jalisco y Michoacán. El contraste es muy marcado. Por un lado tienes estos bloqueos y por el otro anuncian la construcción de centros comunitarios. Es fuerte. Y a pesar de la tensión evidente, la postura oficial en la conferencia sostuvo firmemente que no habrá un giro hacia una estrategia de confrontación abierta. Mantienen la política de atención a las causas. Y esa atención a las causas se despliega también en la agenda cultural, la cual parece operar como una plataforma para disputar narrativas directamente. Lo vimos clarísimo con el anuncio del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Arrancan en Tijuana con un concierto masivo del cantante Karim León. Así es. Y subrayaron mucho que la elección de este artista se debió específicamente a que su catálogo musical no hace apología de la violencia. Están tratando de posicionar modelos de éxito que no estén vinculados a la criminalidad. Y esto conecta directo con otro momento de la sesión que tiene un peso simbólico enorme. ¿Te refieres al homenaje al historiador Miguel León Portilla? Exacto, por el centenario de su nacimiento. Un investigador reconocido mundialmente por su obra La visión de los vencidos. Un trabajo fundamental para revalorar las raíces indígenas y ofrecer una perspectiva que rompe con la narrativa tradicional. Claro. El argumento de fondo es que proveer de identidad cultural y orgullo histórico a las comunidades funciona como un ancla. Fortaleces la cohesión social. Y creas resistencia contra los discursos superficiales y aspiracionales que suele ofrecer la delincuencia. Para quienes nos escuchan y siguen de cerca estas políticas, la relevancia de este clavado a fondo radica en la magnitud de la apuesta. Totalmente. Estamos presenciando cómo se intenta articular el arte, el deporte, la educación y la memoria histórica como el principal motor de ingeniería social y seguridad nacional. Es un intento enorme por reconstruir el tejido social desde la base. Ofrecer a los jóvenes un sentido de pertenencia en sus propios barrios para alejarlos de las dinámicas destructivas en el mundo físico. Pero todo esto me deja con una gran interrogante.
Si todo este esfuerzo institucional se concentra en recuperar el plano físico y territorial, Ajá. ¿qué papel van a jugar los entornos virtuales y las comunidades digitales? Esa es una excelente pregunta. Sobre todo considerando que ahí es donde las nuevas generaciones construyen gran parte de su identidad hoy en día. Si el sentido de pertenencia ya no depende solo de la colonia donde vives, sino de las comunidades en línea que frecuentas, el reto toma una dimensión completamente nueva. Es un frente que apenas comenzamos a entender y que seguramente va a definir la efectividad de estas políticas en el futuro cercano. Estaremos muy atentos.